Iniciamos el bloque de luxaciones hablando de dos aspectos importantes. Uno, todos intuimos lo que es una luxación, es la pérdida de contacto de un hueso con otro, de una articulación con otra, por un traumatismo. Cuando hablamos de luxación es importante tener presente dos factores importantes. Primero, siempre es obligatorio hacer una radiografía para comprobar que se trata de una luxación y no de una luxación o de una fractura, por ejemplo. Porque antes de manipular una luxación debemos tener una radiografía para comprobar qué es y constatar que es una luxación. La segunda cosa importante respecto a las luxaciones es que cuando tenemos un diagnóstico de una luxación hay que reducirla, hay que colocarla en su sitio lo antes posible, porque eso disminuye las complicaciones, nos permite una manipulación más sencilla y menor morbilidad local para el paciente. La luxación más frecuente, con mucha diferencia del cuerpo humano, es la luxación de hombro. Y cuando hablamos de luxación de hombro nos referimos a la luxación glenohumeral, es decir, de la bola del húmero, la luxación de la articulación grande del hombro. Porque en el hombro hay otra articulación que se puede luxar, que es la articulación acromioclavicular. Vamos a ir repasando de arriba a abajo, de craneal a caudal, cuáles son las luxaciones más frecuentes y qué detalles debéis conocer sobre ellas. Empezamos por la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular podemos tocarla todos porque está formada por la clavícula, que es un hueso superficial, y el acromion. Si seguimos nuestra clavícula, cuando llegamos al hombro notamos un hoyuelo y esa es la articulación acromioclavicular. ¿Cómo se producen las lesiones de la articulación acromioclavicular? Generalmente con caídas de bicicleta o de moto en las que el hombro impacta sobre el suelo de manera brusca. Es decir, recibimos un golpe en el que se produce el descenso hacia abajo del hombro y en ese golpe el paciente viene a urgencias diciendo que le duele a punta de dedo una zona del hombro. Cuando viene así tenemos que sospechar que hay una luxación o una lesión, acromioclavicular. Podemos tener tres tipos de lesiones a grandes rasgos, aunque hay otras muchas que no debéis estudiar. La primera lesión que podemos ver es una lesión en la que existe dolor acromioclavicular, pero no hay ninguna deformidad aparente. Para entender bien cómo se produce esta lesión y otras, tenemos que hacer una breve mención a los ligamentos acromioclaviculares, a los ligamentos que van a sujetar la clavícula a la cintura escapular. Como veis en el esquema hay dos grupos de ligamentos que sujetan la clavícula al resto de la cintura escapular: los acromioclaviculares directos, que saltan de clavícula al acromion de la escápula, y los coracoclaviculares, que saltan de la coracoides de la escápula a la clavícula. Estos dos grupos de ligamentos aseguran el anclaje de la clavícula. En una lesión tipo 1, el paciente viene diciendo que tiene dolor, no tiene deformidad externa, la radiografía es normal y al mover la clavícula, a intentar mover la clavícula, vemos que está todo estable. Es lo que conocemos como esguince acromioclavicular, tratamiento conservador, no hay que hacer ninguna cosa especial con ello, analgesia y reposo. Podemos tener una situación distinta, que es lo que llamamos lesión tipo 2, paciente que viene con dolor después de una caída, no hay deformidad, radiografía normal, pero al tocar la clavícula, al apretar la clavícula se hunde hacia abajo, pero no salta hacia arriba. Tenemos que sospechar que si la clavícula se hunde pero no salta, se habrán roto los ligamentos acromioclaviculares, pero no los coracoclaviculares, que la mantienen anclada a la escápula. Tratamiento conservador también, cabestrillo, reposo relativo, y a las 2-3 semanas empezar a mover el hombro y hacer rehabilitación. El problema, como estáis intuyendo, viene en el tipo 3. En el tipo 3 tenemos un paciente que viene a urgencias con mucho dolor en la acromioclavicular y con un bulto visible en el hombro. Hacemos una radiografía y la clavícula ha saltado de su sitio. Tenemos que pensar que se han roto los ligamentos acromioclaviculares directos y los coracoclaviculares también, para que la clavícula produzca ese salto hacia arriba y se desancle de la cintura escapular. Recordad el signo de la tecla en esta situación. Cuando bajamos la clavícula y apretamos contra la escápula, la clavícula choca contra la coracoides y suena un clon, como la tecla desafinada de un piano, y eso es indicativo también de una lesión grado 3, de una luxación acromioclavicular verdadera.
El tratamiento en el tipo 3, en la luxación acromioclavicular, depende sobre todo de la actividad habitual del paciente. Si el paciente tiene una actividad sedentaria en la que requiere poca fuerza de su hombro o de su cintura escapular, una opción válida es no operarla, tratarla conservadoramente. Quedará un bulto que será menor que en el momento agudo, cuando se vaya la inflamación, no dolerá en un futuro, pero quedará una pequeña merma funcional, una pérdida de fuerza de aproximadamente un 8% del total de la cintura escapular. Y eso es muy importante. Para la mayoría de las profesiones no lo es. ¿Y en qué casos deberíamos intentar operar una luxación acromioclavicular? En profesiones de alta demanda física. Por ejemplo, repositores en almacenes, mozos de almacén que tienen que subir mucho peso a estanterías con los brazos en alto, instaladores de aire acondicionado, electricistas, personas que tienen que trabajar con sus brazos en alto haciendo trabajo, sujetando peso muchas horas. Ahí sí que nos podemos plantear no renunciar a esa pérdida de ese 8% que supone dejar la cintura escapular sin ese anclaje de la clavícula. Y en estos casos, ¿qué hacemos con la cirugía? La cirugía consiste en disminuir ese salto, en quitar ese salto, dejamos que el paciente bajo anestesia tenga la zona relajada, con el dedo sin abrir bajamos la clavícula hasta llegar a nivelarla con la acromion, y con el aparato de rayos, utilizando el aparato de rayos, colocamos dos agujas que sirvan para dejar a nivel el acromion con la clavícula. Cuando ya tenemos eso sujeto, eso sintetizado, lo que hacemos es hacer una pequeña incisión para poder suturar los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y aproximadamente a las 5 o 6 semanas, que ya los ligamentos deben estar resistentes otra vez, en consulta quitamos las agujas que las dejamos asomando por la piel para que el paciente pueda empezar a mover su hombro y a hacer rehabilitación. Esto parece muy bonito, ¿y por qué no lo hacemos así en todos los pacientes, independientemente de qué actividad tengan? Porque los resultados son mediocres. Se han utilizado muchas técnicas, anclajes de distintos tipos, pero esos ligamentos tienen una cicatrización mala en muchos casos, no muy resistente. Y hay casos en los que un tiempo después de la cirugía la clavícula vuelve a saltar hacia arriba y eso es descorazonador. De manera que en una persona que no necesite ese tipo de actividad, una opción es no operarlos. La luxación glenohumeral, la luxación de hombro, es la más frecuente del cuerpo humano. El paciente refiere que ha girado el brazo, ha tenido una caída con torsión y viene a urgencia sujetándose el brazo con mucho dolor. Como veis en la imagen, en el brazo izquierdo del paciente a nuestra derecha, el hombro ha perdido su relieve habitual. Ya no es redondo, sino que está afilado, está angulado. Y ese hombro, que se llama hombro en charretera, es típico de la luxación de hombro. El hombro se puede salir, la bola del húmero se puede salir hacia adelante o hacia atrás. Lo más frecuente en el 90 y mucho por ciento de los casos es tener una luxación anterior de hombro. Antero-inferior, porque la bola se sale hacia adelante y hacia abajo y se sitúa bajo el pectoral mayor. Es poco frecuente tener luxaciones posteriores de hombro. Lo más frecuente es tener una luxación anterior. ¿Qué debemos considerar o qué tenemos que saber cuando hay una luxación anterior de hombro? Lo primero que hay que hacer, radiografía simple. ¿Confirmamos que hay una luxación anterior de hombro? Pues lo que hacemos es intentar reducirla. Y la reducimos habitualmente en urgencias, relajando al paciente y haciéndolo de manera muy suave. Hay multitud de maniobras que nos permiten que la bola vuelva a entrar en su sitio. Si la bola no entra en su sitio de manera razonablemente suave, una de las opciones es llevar al paciente a quirófano y bajo anestesia general corta, reducirla bajo anestesia. Pero la luxación anterior de hombro es claramente visible en las radiografías. En la imagen que tenéis arriba, en las radiografías, veis como la bola del húmero está en la zona del tórax y claramente está fuera de su sitio. Pero hay veces que nos vienen pacientes que suponen un reto especial. Son pacientes que vienen diciendo que no recuerdan qué les ha pasado muchas veces, o que creen que se han podido caer, o que alguien les ha dicho que se habían caído porque han perdido el conocimiento, y vienen porque tienen mucho dolor en el hombro. No pueden mover bien el hombro,
Les hacemos una radiografía simple y abajo a la izquierda veis como el hombro es bastante normal, la bola parece que está enfrente del glenoides, no hay mucha deformidad. Ojo con este grupo de pacientes. Pacientes que pierden el conocimiento, que se caen y que tienen dolor de hombro y una radiografía muy anodina. Cuando tenemos esa sospecha clínica, hay que llevar al paciente a rayos otra vez, separarles el brazo y hacer una nueva radiografía en proyección axilar. Nos llevamos la sorpresa, como veis abajo en la imagen del medio, que tiene una fracturita del troquín, la tuberosidad menor del húmero. Cuando tenemos esta situación, pérdida de conocimiento, más dolor en el hombro, más impotencia funcional, más fractura aislada del troquín, tenemos que sospechar una luxación posterior de hombro. Muy poco frecuente, pero aquí la bola del húmero se va hacia atrás. Para que una persona tenga una luxación posterior de hombro, tiene que caerse de manera muy anómala. Tendríamos que poner el brazo en rotación interna para que la bola se nos vaya por detrás. Y esa situación en la vida real se da casi exclusivamente cuando el paciente pierde el conocimiento. Grupos de riesgo: diabéticos con crisis hipoglucémicas, epilepsia, crisis comiciales, alcoholismo, personas que se caen en estado de embriaguez y se caen en mala posición, y un grupo muy particular que son las personas que sufren descargas eléctricas, electrocuciones, en las que por la actividad muscular, la hiperactividad muscular, el hombro se sale hacia atrás. Ese último grupo de personas son más fáciles de diagnosticar porque habitualmente huelen a chamusquina, huelen a barbacoa y es fácil saber que han tenido un antecedente y pensar en una luxación posterior de hombro. En esta pregunta nos plantean que un paciente joven viene a urgencias con dolor en el hombro y que al hacerle una radiografía vemos como único dato así importante una fractura de la tuberosidad menor, del troquín del húmero. Pero ojo, nos dan un dato clave en la pregunta, y es que el paciente tiene crisis hipoglucémicas de repetición que le originan pérdidas de conciencia y caídas al suelo. Esto es clave porque se nos juntan en la pregunta todos los ingredientes necesarios para un diagnóstico importante de sospecha. Cuando tenemos un paciente que pierde el conocimiento, que se cae, que tiene dolor en el hombro y que en la radiografía tiene una fractura aislada del troquín y luego mucha limitación para mover, tenemos que pensar necesariamente en luxación posterior de hombro. Y ese es el diagnóstico que nos sale rápidamente como respuesta directa, que si buscamos entre las respuestas que nos dicen como primera posibilidad será claramente la número 2. Ninguna de las otras respuestas encaja en absoluto con la pregunta que nos plantean. Cuando un paciente tiene una luxación anterior de hombro y hemos reducido la luxación y está feliz porque ya no le duele, le colocamos habitualmente un cabestrillo o un inmovilizador de hombro y le dejamos un cierto reposo durante unas 2-3 semanas para iniciar luego un tratamiento rehabilitador para fortalecer el hombro. La pregunta del millón que te hacen muchas veces es: doctora, doctor, ¿se me puede volver a salir el hombro? Y como sabéis, hay un cuadro que se llama luxación recidivante de hombro, porque en algunos casos se produce esa situación. Cuando tenemos una luxación recidivante de hombro, tenemos que pensar en la lesión de una estructura que tenéis señalada con una flecha en este montaje anatómico, que es el fibrocartílago anterior del adenoides. Ese fibrocartílago anterior del adenoides es un tope anatómico y funcional que tiene el hombro en la parte anterior para que al girar el brazo no se nos escape la bola. En una persona que ha tenido una luxación con una rotura, una lesión de ese fibrocartílago anterior del adenoides, puede dar lugar a que se forme un ojal de debilidad por el cual el hombro se vuelve a salir una y otra vez, cada vez con más facilidad. No hay muchos nombres propios a memorizar en nuestra asignatura, pero hay alguno que sí debéis conocer, y uno de ellos es la lesión de Bankart, que tenéis escrito ahí arriba. La lesión de Bankart hace mención a la rotura de ese fibrocartílago anterior del adenoides después de una luxación de hombro. Y esto es lo que predispone a la luxación recidivante. Tenéis que asociar lesión de Bankart en el hombro con luxación recidivante de hombro. El tratamiento de este problema es la cirugía. Hoy día se hace por artroscopia, es muy eficaz, se reconstruye
la lesión de Bankart, se ponen unos anclajes para tensar la parte anterior del hombro y evitar que el hombro, la bola, se pueda volver a salir más veces. Cuando tenemos una luxación de hombro o cualquier lesión alrededor del hombro, una de las cosas importantes es descartar su asociación con una lesión neurológica. Con la neuroapraxia, la lesión por traumatismo, por atontamiento de un nervio que pasa por la zona. Fácil de recordar porque se llama nervio axilar, aunque para complicar un poco las cosas también recibe el nombre de nervio circunflejo. La bola del húmero al salir se puede golpear el nervio y atontarlo un tiempo. Cuando viene un paciente con una luxación de hombro, siempre tocamos la parte externa del brazo, del hombro, la bola del hombro, y le decimos: ¿nota usted bien esto? Si no lo nota o se ha quedado aporchada, hay que avisarle que tiene una neuroapraxia del axilar que generalmente recuperará de forma espontánea en 3-4 meses de evolución. Y siempre hay que explorar de rutina ese nervio para descartar una posible asociación con una luxación de hombro. También vemos lesiones de ese nervio axilar o circunflejo en fracturas alrededor del hombro. Dejando atrás la lesión, la luxación de hombro, luxación glenohumeral, pasamos a otra luxación que debéis conocer, que es la luxación de cadera. La luxación de cadera se produce típicamente en el contexto de accidentes de tráfico, más frecuente en el copiloto, más frecuente en mujeres, más frecuente de madrugada, cuando se cambia de un local, de una discoteca a otro local after hours, o cuando se va a una casa, en esa hora de mucho tráfico en las ciudades grandes, en las que se produce un choque frontal con el vehículo. La persona que va en el asiento de copiloto lleva muchas veces las rodillas subidas en el salpicadero y se produce una colisión frontal en la que el salpicadero empotra la rodilla y echa el fémur hacia atrás, produciéndose la luxación posterior de cadera. La bola del fémur se sale hacia atrás, hacia el glúteo. 90 y tantos % de las luxaciones de cadera son posteriores por este mecanismo de producción que veis abajo en el esquema de la izquierda. Esto nos produce una posición típica en la que la pierna se queda acortada y en rotación interna, como veis arriba a la izquierda de la imagen. Esa postura, que en algunos libros franceses llaman la postura del bañista sorprendido, porque es la postura que pondría cualquiera si le pillaran desnudo, por ejemplo, para protegerse, esa es típica de la luxación posterior de cadera. ¿Qué debemos hacer cuando viene un paciente a urgencias con una luxación posterior de cadera? Hay que anestesiarle de manera rápida, de manera urgente. Mientras uno de los compañeros de guardia sujeta la pelvis, la otra persona que está de guardia tira lentamente de la cadera hacia arriba y gira hasta notar que la bola del fémur vuelve otra vez a introducirse en su sitio. Cuando tenemos esta situación, lo normal es poder hacer una reducción cerrada. ¿Y por qué hay que hacerla urgente? Para evitar problemas en la bola del fémur. Problemas que seguro todos intuís ya, como la necrosis por rotura o por interrupción de la vascularización de la bola del fémur. La luxación posterior de cadera nos produce imágenes como la que veis abajo a la derecha, con un acetábulo vacío, o una bola que ha salido del acetábulo. Importante descartar fracturas asociadas. A veces hay que pedir un TAC, un escáner, para comprobar si no se ha roto algo de la cabeza del fémur o del acetábulo que nos impida luego tener una articulación congruente y lisa. Y si os fijáis en la imagen de la izquierda, en un paciente real que tuvo una luxación posterior de cadera, cuando el salpicadero del coche golpea la rodilla y empotra el fémur hacia atrás, una de las posibilidades también es que el traumatismo, como veis ahí, nos produzca una fractura de rótula. Luego, cuidado con esta asociación lesional, fractura de rótula, luxación posterior de cadera. Si la bola se va hacia atrás, el nervio en peligro, todos entenderéis que es el nervio ciático, está justo detrás de la bola. Habrá que explorar ese nervio y saber si ha sufrido o no una neuroapraxia por el golpe. La siguiente luxación que vamos a ver es la luxación de rótula. Dos mensajes muy rápidos sobre ella. Típica de niñas preadolescentes muy laxas, con una enorme elasticidad en la rodilla,
que en un giro notan un dolor muy brusco, notan como algo se les descoloca, estiran la rodilla, vuelven a notar otro chasquido y se le vuelve a colocar algo. Y ese algo es la rótula. La luxación de rótula, en el momento agudo hay que tratarla con medidas conservadoras, pero hay niñas que pueden tener una luxación recidivante de rótula. El tratamiento de la luxación recidivante de rótula en esas niñas es conservador. Debe basarse en hacer mucho tratamiento rehabilitador para fortalecer la musculatura de la pierna y permitir que el cuádriceps retenga mejor la rótula en su sitio, y el paso de los años también juega a favor. Con el paso de los años muchas de esas niñas pierden elasticidad en su rótula y la rótula ya no va a volver a salirse más. Es excepcional tener que recurrir a la cirugía, salvo en caso de displasias, de anomalías, de deformidades en los cóndilos femorales que hagan que la rótula se escape de manera fácil. No hay que confundir la luxación de rótula con la luxación de rodilla. La luxación de rodilla es un cuadro muy grave, producido habitualmente después de un traumatismo brutal. Nadie se puede luxar una rodilla por una caída al suelo, por una caída en una escalera. Tiene que haber un traumatismo de enorme intensidad, habitualmente accidente de tráfico o una caída desde mucha altura, para que una persona se luxe la rótula, se use la rodilla. Cuando se luxa la rodilla se rompen todas las estructuras de unión entre el fémur y la tibia. Ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, tendón popliteo, cápsula articular, inserciones meniscales. Es una lesión muy grave. Pero cuando tenemos una luxación de rodilla, lo que hay que hacer urgentemente, como os podéis imaginar, es ponerlo todo en su sitio lo antes posible. Bajo anestesia general, manipulando muy suave, dejamos la rodilla en su posición y colocamos una férula. No es urgente el tratamiento de las lesiones de la rodilla, de los ligamentos rotos, de las inserciones capsulares rotas. Lo realmente urgente y preocupante cuando hay una luxación de rodilla, que ya acabamos de reducir, es que no haya una lesión vascular asociada. Cuando hay una de estas lesiones, llamamos urgentemente al cirujano vascular. Lo primero que suele hacer es un ecodoppler, y si hay dudas de la viabilidad o de la permeabilidad de la arteria poplitea, hacen una arteriografía. Y lo que nadie queremos ver es lo que veis a la derecha, que es un stop vascular, un freno vascular en la poplitea, porque se ha producido una trombosis en esa arteria. La lesión de la arteria poplitea puede ser inicial en el momento del traumatismo o puede ser diferida tiempo después, al día o a los 2 días de la luxación, porque se forme un desgarro en la íntima arterial y vaya poco a poco obstruyéndose. La lesión de la arteria poplitea en una luxación de rodilla es muy descorazonadora, porque en muchos casos, aun haciendo un bypass muy precoz, el bypass se obstruye y tenemos problemas con el riego distal de la pierna. Tenéis que pensar que de todas las luxaciones de rodilla que vemos, que afortunadamente no es una lesión muy frecuente, aproximadamente la mitad van a presentar una lesión de la poplitea. Y la mitad de esa mitad no va a ser reparable, se va a reparar y se va a volver a obstruir, y en esa cuarta parte de pacientes del total, a los 4, 5, 6 días después de muchos intentos de salvar la pierna va a acabar amputada. Y eso es algo muy serio y muy grave, porque casi siempre se trata de personas jóvenes. Y además, la amputación hay que hacerla por encima de la rodilla, lo cual es una amputación funcionalmente mucho peor que hacerla debajo de la rodilla. Y aunque sea una imagen dura y cruda, tenéis que quedaros con esta imagen que os pongo aquí, de el final de algunas luxaciones de rodilla, en las que después de muchos intentos de salvar la pierna, acaban con la pierna en el cubo de la basura con una amputación.